Bienvenidos nuevamente a un capítulo del podcast de Simplex. Hoy día tenemos una sesión muy especial porque estamos directamente de Miami con el director general de Manatech, Charlie Snall. Por favor, Charlie, preséntate para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, gracias, Cristian. Gracias por invitarme y gracias a todo el equipo de Simplex, que siempre estamos ahí haciendo cosas juntos y súper contentos de que sean parte del ecosistema, alumnos nuestros, así que muy orgullosos también. Y contarte de mí, que te puedo contar, bueno, argentino, como se nota todavía por el acento, me parece, aunque ya americano, porque hace 12 años que vivo aquí en Estados Unidos. Llegué acá con una empresa que se llama Syscard, una empresa de seguros de viaje. Antes de eso, de más chico, te diría que fui medio trotamundo porque viví en España 1 año y medio, después viví en Canadá, con Syscard viví en Indonesia, en México, y después llegué a Miami. De ADN vendedor, porque desde chico vendía en call centers por teléfono a Estados Unidos, planes celulares y lo que fuera, y siempre me fue bien en eso. Después, cuando me fui para España, vendí enciclopedias puerta a puerta. En Canadá, que estuve viviendo 10 meses, vendía cosas en la calle, así como cualquier tipo de productos, así que eso es como que algo que lo tengo así muy arraigado, el tema de la venta, y me gusta, es algo que siempre me gustó. Así que eso fue como si te dijera si es un superpoder, la parte comercial, y creo que el matchmaking, que es eso de conectar a las personas, fue algo que fui desarrollando a medida que fui desarrollando mi network, y es algo que me apasiona. Y bueno, como te contaba, estuve con Syscard, que fue con quien empecé en la parte de negocios internacionales. Después pasé a manejar como gerente general la operación de México, que era una de las operaciones más importantes, que ese fue por ahí un desafío grande para mí, pasar de la venta, de lo comercial, a un rol más general. Pero fue súper, como te dijera, súper revelador, y aprendí un montón de cosas, sobre todo de cultura y de marca o de pertenencia, que creo que son para mí dos de las cosas más importantes que tienen las empresas. Esta parte de saber bien qué hacen y quiénes son, y cuál es el camino de una marca, y también la parte cultural de cómo se trabaja como en equipo dentro de la compañía. Bueno, eso me trajo a Miami, y al poco tiempo yo estaba medio cansado del mundo corporativo y dije, ¿y cómo hago para salir a buscar otras cosas? Y ahí fue justo, Syscard se vendió a un grupo muy grande de Nueva York, y me llamó el ex fundador de Syscard y me dijo, mira, estoy con un proyecto de un localizador de maletas, que era como un GPS para las maletas. Y así fue que me metí en el mundo emprendedor y de tecnología, sin saber nada realmente, ni lo que era una startup, ni lo que era un VC, ni nada de nada. Y fue súper interesante porque para mí fue un aprendizaje muy grande en poco tiempo, digamos en 2 o 3 años que estuve metido y liderando el proyecto. Participé de una aceleración porque fuimos seleccionados en Miami, otra en San Francisco, y te diría que cuando participé de esas aceleraciones me encantó trabajar con otros emprendedores, y esa conexión y esos aprendizajes que se generaban, que yo quiero alguna vez hacer esto. Y bueno, tuve la suerte que al poco tiempo, digamos, el proyecto sigue funcionando. De hecho, tenemos un equipo que trabaja ahora se llama Gigo, esa startup, y están haciendo otras cosas aparte de la localización de maletas. Pero fue como todo ese aprendizaje en las aceleraciones. Dije, bueno, ¿cómo hago para ayudar a otros emprendedores de Latinoamérica? Yo veía que había mucho talento, pero que obviamente faltaban recursos, desde conexiones, aprendizajes de otros emprendedores, hasta dinero, obviamente, que es lo principal que falta en Latinoamérica. Entonces dije, bueno, si logramos traer algunos de esos talentos hacia acá, hacia Miami, y les damos ese apoyo de ecosistema y de fondeo, y bueno, creo que se pueden hacer cosas interesantes. Y así armé lo que se llama Base Miami, que fue como empecé con esto, que era una aceleradora de eso, de traer empresas de Latinoamérica de tecnología a Miami. Y teníamos distintos sabores, trabajábamos 1 a 1 con empresas quizás más maduras que estaban queriendo buscar qué producto y con qué oferta voy al mercado de Estados Unidos. Eso era más consultoría. Y después, la verdad que con Chile yo tengo un vínculo así muy fuerte y de mucho cariño, porque fue quien nos apoyó mucho el gobierno. Pero Chile fue el primero en apostar en nosotros cuando veíamos que podíamos aportarles en programas más de grupo, ¿no? De buscar 10, 12 emprendedores chilenos para apoyar, y fue el que nos permitió también después empezar a crecer como empresa. Así que siempre, por eso está siempre en mi corazón Chile. Y bueno, y así empezamos con Base Miami en poco tiempo. La verdad, en 2, 3 años trabajamos con más de 100 startups.
tanto a nivel como así individual como grupal. Y en ese proceso tuve la suerte de conocerlo a Moishe Mana, que es un billionaire de acá de Miami, pero un tipo que salió de un barrio muy humilde de Israel y vino a Estados Unidos con $400 en el bolsillo, el típica American Dream, como le dicen, la historia americana, y formó y fundó muchas compañías, participa en distintos negocios y es una persona que también cree mucho en el emprendedor y invierte desde restaurantes hasta temas de arte, hasta temas de vinos, de lo que se te ocurra, pero hace unos 25 años más o menos empezó con desarrollo de barrios. Empezó en Nueva York con el Meatpacking District y después vino a Miami hace unos 15 años y dijo: a Miami le falta cultura, le falta negocios, es un lugar que geográficamente está súper conectado, hay que hacer algo para que Miami tenga más cultura y más negocio. Entonces empezó en Wynwood hace 15 años, que es un barrio que tal vez ahí la gente no entraba hace 15 años y hoy es el barrio número 1 de Miami. Él invirtió mucho en traer artistas, en hacer conciertos, etc. Y creó como un hub cultural ahí. Y después de hacer eso, tenía más de 45 acres de tierra ahí, todavía los tiene, vino al downtown. ¿Por qué? Porque en el medio empezó a viajar por Latinoamérica y vio también esta necesidad de conexión entre Latinoamérica y Estados Unidos y que Miami podía hacer ese vínculo. Y con eso vino acá a Flagler, compró 80 propiedades y ahora está desarrollando un nodo realmente que tenga que ver no solo con tecnología, también está el mundo fashion, el mundo arte, pero sí tecnología e innovación es uno de los cores. Y bueno, como te decía, yo tuve la suerte de conocerlo en ese proceso. Le encantó lo que estábamos haciendo con Base Miami porque estaba muy alineado con su visión. A mí me encantó la posibilidad que me daba él de pensar mucho más grande, entonces nos unimos y Base Miami fue como adquirida por Manatech y así empezamos con Manatech hace 2 años ya ahora, con el desarrollo de este hub para emprendedores internacionales acá en Miami. Perfecto, Charlie. Cuéntanos un poco, Charlie, porque el podcast tratamos de dirigirlo mucho a lo que está pasando con el fenómeno de la inteligencia artificial en el mundo corporativo. Tú estás llevando una comunidad de primer nivel en Miami. Sabemos que son muy influyentes en eso. Cuéntanos un poco cómo estás viendo el fenómeno de la inteligencia artificial de estos últimos 2 años y medio que ha sido como el hype de lo que está pasando. ¿Cuál es tu percepción? A ver, sí, mira, Cristian, te digo, me parece que está en súper etapa de madurez, digamos, y hasta de descubrir el mismo ecosistema, qué es lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir, porque como todo al principio fue un hype muy fuerte y tenía que tener AI o tiene que tener AI. Todos los emprendedores empezaron a meter en sus pitch AI acá, AI esto, AI el otro. Y creo que hoy ya hay como al revés, un poco de saturación de, bueno, todos están haciendo AI y todo el mundo tiene algo revolucionario y en realidad tal vez son widgets o cambios pequeños a soluciones que ya existen, pero se genera como un hype de, bueno, pero mira, es innovador, y ahí también se generó como un mundo de inversores de que entraron y que, claro, porque es como algo tan nuevo y tan innovador que cuando uno le muestra algo distinto a un inversor puede abrir los ojos y decir, bueno, dale, yo te pongo dinero, y después se dan cuenta que hay 85 empresas haciendo lo mismo, y entonces también creo que estamos ahora en un lugar donde hay que pensar un poco más, digamos, cuál es el impacto que tal vez ese AI puede tener en el negocio en sí, ¿no? Justo ayer, tuvimos un evento que se hace repetido, que ustedes, bueno, lo conocen muy bien porque es el AI Salón, y que es un evento que empezó en San Francisco y ahora ya tiene chapters globales en muchas ciudades del mundo. Nosotros somos el partner aquí en Miami y tuvimos también la suerte de hablar con Blitzscaling Ventures, que estaba uno de los partners de San Francisco, y un poco lo que él decía era algo que es lo que adhiero yo, digamos, que es que hay que ver realmente AI, no ponerlo tanto en todos los pitches, sino que, bueno, AI es un enhancer, un enabler, o sea, algo que te puede ayudar a resolver ciertos temas, pero que hay que enfocarse en el problema de negocio, ¿no?, que estoy resolviendo ahí. ¿Cuál es y que, bueno, AI es un instrumento que acelera y que ayuda a que ese problema sea mucho más fácil de resolver, pero lo importante es el foco en el problema que estoy resolviendo y en cómo lo estoy resolviendo, y tal vez no tanto en lo técnico de que estoy usando inteligencia artificial para eso, ¿no? Así que creo que eso, que está en una etapa todavía de madurez. Nos pasó por ahí con los cripto o con blockchain cuando salió y era todo blockchain, hay que poner blockchain en todos lados. Después se empezó a normalizar
hoy creo que está eso, se hizo el hype más fuerte de ahí, ya pasó, creo, y que ahora estamos en, bueno, espera, ¿dónde se va a solidificar? ¿En qué soluciones? Y cómo viene a realmente revolucionar la vida, pues yo creo que lo va a hacer. O sea, creo que es una tecnología que es disruptiva por donde se la mire, que no tiene algo, digamos, por ahí es volver al .com cuando empezó Internet, ¿no? Casi. Entonces creo que la adopción también en el día a día es algo que va a ir evolucionando y que la gente está empezando recién ahora desde a tener gadgets, viste que hay ahora las camaritas que te permiten grabar toda tu vida y hacerte resúmenes de tus días, de lo que estuviste haciendo, de reuniones, etc. Creo que eso, que se va a ir metiendo cada vez más en el día a día de las personas como algo habitual, pero en ese sentido la adopción me parece que todavía está muy early, ¿no? Perfecto. Mira, Charlie, dentro de nuestra comunidad tenemos un ecosistema muy ligado al mundo del emprendimiento. Obviamente también hay un segmento muy corporativo. Cuéntanos un poco, quizás más también de tu mirada de los contrastes. O sea, tú recibes empresas de todo el mundo, por lo menos lo que hemos visto nosotros acá, de distintas industrias verticales. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú estás viendo que están enfrentando estos emprendedores? Viniendo de otras culturas, tratando de entrar en un mercado de primer mundo. Si quieres podemos abrir un poco esa conversación para poder traspasarle ese valor a la comunidad. Sí, mira, es raro porque a pesar de que es súper diverso, como mira, el año pasado trajimos 110 empresas de 18 países distintos, por ejemplo, ¿no? Entonces son fundadores que vienen de mercados muy pequeñitos hasta el brasilero, que es enorme, hemos tenido gente de Europa del Este, de Turquía, o sea, y un mix de personas muy interesantes, pero en definitiva yo siempre digo que al final es como que casi que somos todos iguales y las problemáticas y hasta las aptitudes que tienen los emprendedores también son muy parecidas, entonces ahí se empiezan a romper un poco las barreras y las geografías, ¿no? Y que por eso es un poco la idea de lo que queremos hacer nosotros acá, que al final no importa de dónde vengas o en qué mercado estabas, sino tu capacidad de trabajo, de talento, tu visión y sobre todo tu mentalidad. Entonces ahí es interesante ver cómo se rompen esas barreras, porque no creo que sobre todo hablo mucho de la fortaleza mental, la resiliencia, que son dos puntos que para mí son claves en los emprendedores y que al final ahí no importa si venís de un mercado chiquito y tal vez no conocés a dar el salto, porque si vos tenés ese talento y esa capacidad de autosuperación, vas a ir rompiendo las barreras y cada vez crecer más. Creo que sí, tal vez en Latinoamérica la diferencia, y sí ahí se empieza a ver en distintos países y tal vez distintos mercados, es tal vez esa mentalidad, ¿no? de comerse el mundo y de pensar en global, que por ahí uno de los ejemplos que más se ven es Israel, que es un país que está súper desarrollado a nivel ecosistema. Uno ve al emprendedor israelita que aparte ya desde la cultura de Israel como país también es distinta, ¿no? Entonces, ¿viste? Todas las personas de Israel, por ejemplo, van a la milicia, ¿no? Las mujeres y hombres. Entonces generan una resiliencia, una disciplina, que tienen una forma de trabajar, y cuando eso también se pasa al mundo emprendedor, ya vienen con ciertos valores y condiciones, digamos, más de persona que hacen que por ahí sean mucho más resilientes. También son muy distintos en cuanto a lo cultural, ¿no? El latino es muy, no sé, ameno de charlar, social, etc. El israelita por ahí es mucho más directo y tal vez, por eso suena feo decir menos amable parece, pero en realidad es un tema cultural, ¿no? Que eso es gracioso de ver esos cambios. Pero decía eso, que tal vez el israelita ya sale y piensa en Estados Unidos como mercado, no piensa en Israel, sino que piensa en el mundo y en resolver problemas muy grandes y en crear soluciones con mercados enormes. Y creo que tal vez ahí sí todavía nos falta cuando nosotros empezamos en países de Latinoamérica que son más chicos, que aparte tienen realidades muy difíciles, incluso hasta a nivel local, para poder, desde temas legales, regulatorios, administrativos, los cambios en los gobiernos, hace que yo por ahí pienso en 2 o 3 años cómo hago con mi empresa para sobrevivir, crecer, diversificarme, y tal vez me cuesta pensar en Estados Unidos, en crecer. Entonces, ahí sí, por ahí hay una diferencia en el mindset, ¿no? En esa, porque por eso digo, cuando vienen para acá, para Miami, y se juntan,
eso es muy bueno ver cómo les cambia esa mentalidad. Dicen, pará, yo puedo pensar mucho más grande, puedo pensar en el mundo, ¿eh? Perfecto. Y justamente en esa línea, ¿qué recomendaciones le darías tú a estos emprendedores que a veces sienten que, no sé, tienen que vender el primer $1.000.000 o cumplir un hito para poder dar un paso más en grande? Nosotros en este ecosistema hemos visto empresas en stage muy distintos. ¿Sientes que hay un momento o algo que gatille, que alguien tiene que movilizarse a un mercado como este, incorporarse a algún tipo de programa como los que tienen ustedes? ¿Qué recomendación le darías a los que hoy día están pensando en tomar alguna decisión como esta? Sí, a ver, si no les voy a decir, bueno, súmense a nuestro programa, pero sí es una buena idea. En realidad, y ahora cada vez tal vez es más complejo, ojalá que podamos seguir haciendo más programas, pero también es un tema de tiempo y tal vez no todos pueden entrar, entonces tampoco les sirve a todos nuestro programa porque es un límite lo que podemos hacer, ¿no? Pero sí creo que el tema de las aceleradoras en general son muy buenas para mí porque siempre vas a sentarte a escuchar gente que viene a mirar cuál es tu negocio, qué estás queriendo hacer y te va a ayudar a pensar pero como que hay gente que por ahí ya ha estado en ese lugar, ya ha pasado por eso y que entonces tiene experiencia para compartir. Creo que hablar con otros emprendedores que aparte están siempre, en general, creo que buscar esos emprendedores que ya han hecho algún salto, que ya han caminado un poco más que uno y pedir feedback y pedir mentoreo me parece que es clave porque eso te ayuda, me parece, en entender cómo lo hizo el otro para poder ver cómo adapto yo cosas. El camino es muy individual, o sea, lo sabemos, cada empresa es distinta, cada emprendedor es distinto, nunca lo que hizo el otro me va a aplicar exactamente, pero siempre creo que puedo ir sacando alguna cosa como para poder empezar a pensar en más grande. Respecto a Estados Unidos, a ver, es un mercado súper desafiante, hay que tener, yo creo que lo más importante es tener fondeo suficiente para sobrevivir al inicio hasta que yo puedo entender la dinámica y cómo funciona el mercado. Y eso es algo que a veces hay que buscarlo en casa, digamos, ya sea creciendo mi emprendimiento a nivel local o regional para poder generar flujo, para poder después venirse para acá, o logrando inversión de esos inversores que creen en mí como emprendedor, creen en mi emprendimiento y me vieron que lo que hice en Chile, Colombia, en Perú funcionó, y entonces me voy a ir a hacer lo mismo a Estados Unidos y que apuesten en uno, ¿no? Porque porque si no, venir acá sin ningún tipo de fondeo y con una caja que está complicada es desafiante. Entonces yo trato por ahí de eso, de por lo menos tener comida y casa por 1 año y medio en Miami para poder vivir, y eso son cientos de miles de dólares tal vez. Así que, pero yo creo que eso, que el estadio de la empresa no, mientras antes puedan venir me parece que es mejor, pero porque te obliga también a lo que hablamos hace un rato de salir de la zona de confort, tal vez de esa burbuja que uno tiene a estar en un lugar nuevo que tengo que sobrevivir y tengo que entender cómo funcionan las cosas. Entonces se generan upgrades para mí a nivel personal y como emprendedor muy importantes cuando vas a mercados que son mucho más grandes y más desafiantes. Y también creas una red de contactos que te da como un upgrade, ¿no? Y que eso ayuda a que puedas hacer lo que sea. Y a ver, y también es cierto que es un tema, ¿no? El 90% de los emprendimientos fracasan, esa es la realidad de las startups. Entonces, creo que el emprendedor lo que tiene que hacer es aprender sobre sí mismo en ese proceso, porque no se sabe si eso que estoy aprendiendo ahora me va a servir para este startup o para el próximo que voy a hacer dentro de 2 años, ¿no? Porque no lo sé, más allá de que uno tal vez siempre piensa en que está haciendo algo que es para siempre, pero eso, creo que mientras antes logre esa red de contactos, mentores, tener otros emprendedores con los que estén en otras etapas que me puedan ayudar, eso creo que es algo que va a servir después en cualquier etapa de la vida, ¿no? Perfecto. Y Charlie, para ir cerrando un poco la conversación, un poco tú que tienes la mirada de estos dos mundos, hay talento tecnológico repartido en Latinoamérica. ¿Te ha sorprendido un poco las empresas que han venido llegando con las propuestas de valor? ¿Son competitivas en este mercado? ¿Qué podrías decir un poco respecto a eso? Sí, creo que el ecosistema de Latinoamérica en general ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Pues yo estoy metido desde el 2014 o 15 a hoy, ya pasan a ser casi 10 años, y el nivel de emprendedores y de emprendimientos
que vienen surgiendo son mucho más grandes, que es lógico también porque si ves los distintos ecosistemas se están robusteciendo y están madurando, entonces creo que la oportunidad para el latino está recién empezando también, parece que hay mucho por hacer, pero que ya está abriendo los ojos de fondos de Estados Unidos, de fondos internacionales, hay mucho apoyo ahora en Estados Unidos para el latino, pero quizás es el latino US, no todavía el latino LATAM, pero ya se están empezando a ver señales de interés en la región de Latinoamérica, porque aparte hay mucha oportunidad de disrupción en Latinoamérica, entonces yo no sé si el emprendedor de Latinoamérica, digamos, que viene a Estados Unidos, tal vez hoy el atractivo es más, tengo soluciones para Latinoamérica, pero que las puedo traer como el headquarter, como yo aquí a Miami, o que se vengan los dos founders y que desde Miami manejen Latinoamérica, porque acá pueden acceder a todo el network de cerebros, dineros, etcétera, que pueden bajar hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero creo que a nivel de soluciones en particular, todo lo que sea mercados como informales y no regulados aún, por eso la fintech creo que es lo que más funciona, porque todavía hay mucha informalidad en los ecosistemas de Latinoamérica, entonces permite que se generen soluciones que tal vez en poco tiempo pueden escalar a una población muy grande, ¿no? Entonces creo que fintech sigue siendo una de las principales verticales que pueden tener éxito en Latinoamérica. Y después lo otro que a mí sí vemos también mucho es en temas de sustentabilidad, en temas de biotecnología, que ahí es como que me parece que es una oportunidad porque toda la parte más de acceso a cerebros, entonces a R&D o desarrollo y no sé, lo que digo yo, es mucho más fácil conseguir 6 PhDs que estén trabajando en un tema de biotecnología en Latinoamérica que hacer lo mismo en Estados Unidos por un tema de costos, ¿no? Que es mucho más grande. Entonces, Deep Tech y Biotech creo que son dos áreas que Latinoamérica tiene mucho para aportar a nivel competitividad. Perfecto, Charlie. Oye, Charlie, nada más que agradecerte por esta tremenda conversación. Esperamos que sea la primera de muchas, que nos vayamos poniendo el día con los tópicos que están pasando tanto en el mundo como acá en Miami. Así que muchas gracias. Dale. Bueno, gracias a vos, Cristian, a todo el equipo. Y bueno, la próxima nos vemos. Gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. Estamos muy contentos con los invitados que están llegando. No se olviden de suscribirse al canal y háganos llegar sus preguntas a wearesimplex.com.